Constitucional y la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor les da la más cordial bienvenida al coloquio Libertad de Expresión y Nueva Constitución. Las diversas visiones y desafíos sobre este tema son de fundamental relevancia para nosotros y para la sociedad. El coloquio forma parte de las iniciativas que hemos tomado en conjunto para informar de forma rigurosa y creíble a la ciudadanía, que se constituye también como audiencia y opinión pública en el actual contexto de nuestro país. Antes de presentar a los dos ponentes expertos en el tema, permítanme hacer una breve introducción, destacando tres aspectos, en mi opinión, irreemplazables en la discusión del tema que nos convoca. Un primer aspecto relacionado con el significado de la libertad de expresión. Un segundo aspecto relacionado con la libertad de expresión, el mercado de los medios de comunicación y el pluralismo en el sistema informativo nacional. Y el tercer aspecto relacionado con los límites de la libertad de expresión. En cuanto al primer punto, recordar que la libertad de expresión es un derecho fundamental, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por cierto, en diversas constituciones del mundo, y cumple con una función esencial en la formación de la opinión libre y en el correcto funcionamiento de la democracia. En Chile, la libertad de expresión se encuentra definida en gran parte del artículo 19, numeral 12, donde se lee la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, un tema que podemos tomar posteriormente en la discusión, en cualquier forma y por cualquier medio. Concretamente, la Ley 19733, que hace referencia a las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo, más conocida como Ley de Prensa. En Chile presente, una de las norteamericanas, Time Warner, AT&T, con sus canales CNN y Chilevisión, los dos con líneas editoriales cada vez más parecidas. Estos conglomerados no tienen identidades nacionales y difunden ideologías globales a través de sus líneas editoriales. En este escenario, también nos encontramos con los medios digitales en una concentración en Internet y redes sociales de 5 gigantes también norteamericanos. Es necesario advertir que hay una parte importante de personas o sociedades que no se encuentran representadas en los medios de comunicación. En este sentido, las investigaciones realizadas junto al profesor Zárate, aquí presente, y otros académicos respecto al pluralismo en el sistema informativo nacional nos han llevado a concluir que la falta de regulación específica en el mercado informativo ha hecho que las autoridades dedicadas a velar por la libre competencia no tengan presente su singularidad y especialidad y la importancia para el funcionamiento general de nuestro sistema democrático. No existe un mandato específico para resguardar el pluralismo, de modo que en el examen que suelen efectuar tanto la Fiscalía Nacional Económica como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se tiene presente solo la libre competencia, lo que no garantiza la existencia del pluralismo. En el tercer aspecto, cabría destacar que, como los demás derechos, las libertades de expresión e información nunca son absolutos, ni prevalecen siempre frente a otros, sino que están sometidos a límites. Recojo el artículo del abogado español de la Cuadra que puso a mi disposición el profesor Fefet, en el que de manera muy interesante se analiza el artículo 20 de la Comisión Europea, en el que se expone que la delimitación del ámbito protegido por las libertades de expresión y de información solo puede hacerse mediante un adecuado juicio motivado de ponderación entre estas libertades y los derechos fundamentales con los que entren en colisión. Muy en particular se hace un análisis con el derecho al honor y a la intimidad, aunque también con otros derechos. Es interesante destacar que la ponderación exigirá valorar caso por caso, considerando la intensidad y circunstancias de la crítica, junto con la relevancia subjetiva y objetiva de lo expresado, y la intensidad de afectación de los derechos en colisión para determinar si el ejercicio de la libertad de expresión es o no es legítimo. La libertad de información está también sujeta al límite de la relevancia pública, pero refiriéndose a hechos objetivos, susceptibles de contraste. Su otro límite es la veracidad. Solo merece protección como tal, libertad la que comunica información veraz. A la vista de los diferentes límites de estas libertades, resulta entonces fundamental distinguir cuando se está en el ejercicio de una o de la otra. Cuando no sea posible deslindar una y otra libertad en una determinada comunicación para determinar el derecho fundamental en juego, entonces será necesario atender al que aparezca como preponderante o predominante,
debiendo atenderse entonces conforme a la doctrina constitucional, si concurre un afán informativo o si predomina la expresión de un juicio de valor. Dicho lo anterior, dejo con ustedes al profesor Sebastián Zárate y al profesor Vial. Cada ponente tendrá una intervención inicial de 15 minutos y una segunda vuelta de 5 minutos para rebatir. Posteriormente, el público podrá hacer sus preguntas, para lo que los solicitamos que elaboren preguntas estrictamente relativas al tema del coloquio. Dado las limitaciones del formato, no todas las preguntas podrán ser cursadas, por lo que desde ya les pido disculpas. Y para poder plantear la pregunta deben pinchar el icono reacciones y pinchar la imagen de la mano. Comenzamos entonces con el profesor Zárate, doctor en Derecho de la Universidad de Bristol, Inglaterra, doctorando en Comunicación de Masas de la Universidad de Florida, Estados Unidos, magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica y abogado de la misma Casa de Estudios y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes. Gracias, Sebastián. Adelante. Muchas gracias, María José, y extiendo también este agradecimiento al Diario Constitucional y a la Universidad Mayor que están organizando esta serie de seminarios, de conversatorios que yo creo que, y eso lo estábamos justamente conversando con anterioridad, que entregan una utilidad académica, una utilidad en la discusión pública que estamos presentes ahora y que ahora nos está convocando con respecto a nuestras libertades informativas y la Constitución. En primer término, la nueva Constitución nos da la oportunidad de analizar el estado en general de nuestras libertades, de las instituciones, para determinar fuera o además de las principales demandas que llevaron a la necesidad, después del estallido social, del plebiscito, del acuerdo por la nueva Constitución, de satisfacer ciertas demandas, pero cierto que también debiéramos contar con la oportunidad de estudiar los aspectos de la Carta área a área, ¿ya? Por eso que estimo que es necesario partir con preguntarse sobre el estado de la libertad de expresión en Chile y de las libertades informativas en general, que creo que en términos globales uno lo podría catalogar. Yo por lo menos soy bastante optimista y creo que sin perjuicio de que es necesario abordar algunos temas, se puede evaluar positivamente. Así, por ejemplo, instituciones como Freedom House nos califica casi en todas sus mediciones como un país libre, y no es menor porque solamente un cuarto de la población mundial, y esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, vivimos bajo un régimen de libertad de expresión bajo esta medición. Y en nuestro entorno latinoamericano solamente somos 3 países junto con Uruguay y Costa Rica los que destacamos en esta calificación más alta. Chile lo ha hecho casi todos los años durante algún periodo que coincidió con las demandas estudiantiles, el año 2012, 2013, Chile bajó a la categoría de parcialmente libre, producto de algunas situaciones de las cuales también voy a hacer referencia. También hemos reformado en estos años la Constitución en materia, por ejemplo, de censura cinematográfica. Recordemos que la versión original de la Constitución de 1980 hacía mención como excepción a la censura cinematográfica. También se reformó la Constitución para consagrar los principios de probidad administrativa y el acceso a la información pública, y más recientemente en materia de protección de datos personales. Contamos además con una legislación que en materia de medios creo que es adecuada, sin perjuicio de algunas otras necesidades que podrían plantearse. La televisión digital, por ejemplo, la ley de televisión digital, que nació como un proyecto tecnológico que iba a cambiar la forma en que íbamos a acceder a este medio de comunicación, finalmente se tardó. Tecnológicamente probablemente lo más probable es que no satisface quizás las necesidades que se tuvieron en cuenta de ser una regulación de punta, pero permitió canalizar
algunas de las inquietudes de lo que podría ser una ley de medios. Algunas fueron acogidas, otras rechazadas y otras terminaron por ser resueltas por el Tribunal Constitucional. En materia de autorregulación, los medios de comunicación principales, los que están asociados a las tres matrices más importantes, la ARCHI, la ANATEL y la Asociación Nacional de la Prensa, cuentan con un consejo de ética de los medios de comunicación desde hace 30 años, que si bien también es perfectible, ha funcionado a mi juicio adecuadamente. Se han eliminado delitos como los delitos de desacato, los delitos de expresión contra autoridades, pasando varios de ellos a la calificación de falta. Además, contamos con una sólida institucionalidad en materia de libre competencia que yo considero que es la adecuada para velar por el pluralismo informativo. Hay ciertos aspectos técnicos del criterio que a veces las autoridades de libre competencia podrían tener, que los podemos discutir después en relación, por ejemplo, a la definición del mercado relevante, que a veces deja de lado lo que se denomina como la sustituibilidad de la demanda, es decir, la posibilidad actual que tienen las audiencias de poder consumir no solo los medios concesionados y los medios tradicionales, sino que también otros medios. Se puede discutir un poco el criterio que han seguido las instituciones, pero creo que es difícil llegar a un control administrativo del pluralismo informativo sin atentar contra la libertad editorial y sin afectar la neutralidad del Estado en materia de los mensajes que deben circular. Pero hay desafíos y creo que hay ciertos problemas que también pueden resolverse. Es evidente, hay un desafío también de partida, un desafío en materia de cómo están estructurados los medios, la sobrevivencia de los medios, que no solo se debe al cambio de modelo de negocios y del ecosistema de medios, que es radicalmente distinto al que se pensó en la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución en los años 70. Hay un factor que es importante y que creo que juega un rol trascendental cuando hablamos de pluralismo informativo, que es el rol de las plataformas tecnológicas que se está presentando hoy día en el mundo y que está llevando a todos los países, incluyendo a Chile, a discutir respecto de cómo se da esta relación del uso de los contenidos de parte de los dos gigantes que a mi juicio son el real duopolio que existe hoy día en materia informativa, que es Google y Facebook. Y cómo eso está generando daños a nivel mundial en la industria de los medios de comunicación. También creo que hay si bien podemos reconocer ciertos avances en materia de libertades que están vinculadas a la libertad de expresión, la libertad de prensa, hay un insuficiente reconocimiento actualmente y en eso la Constitución debiera avanzar bastante en relación al derecho a la privacidad. En materia de datos personales, por ejemplo, la institución todavía es débil y los intentos que se han hecho para reformarla en distintas coaliciones de gobierno no han sido los satisfactorios en cuanto al avance que puedan haber tenido y probablemente pudimos haber tenido más avance durante los últimos meses, ya se estaba llegando a un punto importante hasta que llegó la pandemia. Y se percibe en general todos los problemas de privacidad como una suerte de figura transaccional, que yo estoy dispuesto a renunciar a mi privacidad por otros bienes y creo que eso también es nocivo para un Estado que crea en las libertades individuales. Hay un debilitamiento también jurídico, o lo podríamos plantear como desafíos en materia de la actividad periodística. Figuras, por ejemplo, como la reserva o el secreto en materia periodística, solo están protegidas con respecto a quienes ostenten el título de periodista, cosa que es distinto en otros países. Hay una falta también de política de Estado respecto de la protección física de los periodistas y esto yo creo que nos va a jugar muy en contra en los informes internacionales en materia de derechos humanos, especialmente los meses anteriores y posteriores al estallido social, donde vimos ataques
a periodistas, a equipos periodísticos, que tuvo que cambiar la forma en que se cubrían las manifestaciones, y eso da cuenta también de un Estado que no protege en aspectos de relevancia pública, como son este tipo de manifestaciones y todas las situaciones que se están dando no solo en Chile, sino que en el mundo, al ejercicio periodístico. Y creo que nos va a jugar, nos va a costar bastante caro en términos de cómo nos van a evaluar en el entorno internacional, pero además hay periodistas que hoy día están corriendo más riesgos de lo que anteriormente ocurría en Chile, y nosotros veíamos esos casos de atentados a periodistas, de ataques físicos que ocurrían en otros países que se están dando en Chile. Los medios de comunicación, el periodismo, al igual que también las instituciones, están percibiendo un grado de respaldo menor de parte de la ciudadanía, y eso también es algo que creo que es preocupante, porque al igual que el respeto que nosotros podemos tener a las instituciones, el respeto a los medios de comunicación y el rol que juegan, creo que es preocupante para una democracia también que se tilde por lo menos de sana. El auge de las noticias falsas ha representado en general un desafío al derecho a recibir información veraz, aunque creo que también puede analizarse de una forma optimista si vemos que hoy podríamos fijarnos en los medios y en los periodistas como unos verdaderos curadores de información que nos pueden entregar información confiable, y en ese sentido eso lo puede uno contrastar con las encuestas de percepción de credibilidad de los medios versus lo que pasa con las redes sociales. Se percibe por último, a la libertad de prensa por parte de algunos legisladores, creo, y colegisladores, me refiero también al Ejecutivo, de distintos sectores políticos, a veces como un factor ajeno en el quehacer legislativo, y eso también parece a veces no se analiza el impacto, o se ven en la afectación a la libertad de prensa como algo demasiado lejano, y creo que también eso es algo que nos debiera preocupar. Y por último, solamente mencionar el tema de la falta de una regulación suficiente en materia de publicidad estatal, que es algo que nos han venido pidiendo no solo la institucionalidad chilena desde hace algún tiempo, el mismo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sino que también organismos internacionales. Algunas ideas que creo que valdría la pena discutir en la Constitución. Yo soy más amigo de una Constitución más minimalista, y creo que hay algunos aspectos que se pueden agregar, pero hay otros aspectos que creo que corresponden a un contexto totalmente distinto. Creo que, en primer lugar, dentro de las propuestas habría que consagrar expresamente el derecho colectivo a recibir información, que si bien sin calificativo, en otros países se alude a recibir información veraz, oportuna, objetiva, etc. Yo creo que son calificativos que no debieran estar en la Constitución, pero que el derecho colectivo debiera estar reconocido, porque porque se percibe a esta libertad también con su dimensión colectiva y no solo individual, que muchos podrían entender que en un contexto de estado social o post-social podría tener. En segundo lugar, habría que agregar, a mi juicio, el derecho a investigar, no solo a emitir opinión informal, que podría estar supeditado bajo el derecho de emitir opinión, pero tiene una relevancia mayor en materia legal en general, en términos de la regulación del ejercicio periodístico y del periodismo de investigación, por ejemplo. Un aspecto que creo que es central en una regulación constitucional que habría que pensar es en una especie de prohibición al legislador para afectar la libertad editorial, no solo la mención a la libertad de prensa, una suerte de reconocimiento como lo que tiene el derecho norteamericano, como el criterio de neutralidad de contenido, ¿ya? Neutral en el sentido que el Estado no tome posiciones determinadas conceptuales o ideológicas, no
privilegie ciertos discursos por sobre otros y no discrimine entre opciones que pueden ser válidas en una democracia abierta y pluralista, y que permita, por otra parte, como un estándar más exigente, bajo la sospecha de constitucionalidad, como existe en el mismo criterio norteamericano que estoy mencionando, que cualquier regulación que esté basada en contenidos se analice bajo una lupa de sospecha de inconstitucionalidad. Otro aspecto es que, rescatando los informes más importantes a nivel mundial sobre el ejercicio del periodismo y de la libertad de prensa, los informes Hutchins, McBride y Leveson, que se establezca una garantía o se reconozca la autorregulación como una técnica válida y reconocida constitucionalmente como forma de ordenamiento de la actividad informativa. En otros países también se incluyen la proscripción de los delitos de prensa, que tiene relación con lo que venía hablando respecto del desacato, por ejemplo. En materia de privacidad hay muchísimo que explorar, desde el derecho a la propia imagen, que tuvo en su momento, en los años 90, un reconocimiento jurisprudencial como derecho implícito, y naturalmente en materia de protección de datos personales, donde han sido las últimas sentencias las más ilustrativas, y creo que ahí hay que destacar el valor de la jurisprudencia de los tribunales superiores ordinarios de justicia al respecto. En materia de acceso a la información pública, hay que también zanjar ciertos aspectos o superar ciertos elementos que han sido contrastados por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, el establecer, el reconocer el derecho de acceso también como un derecho a recibir información, y no solo el derecho, el principio de probidad y el principio de publicidad de los actos del Estado. En materia de contenidos de televisión, mi opinión es que se debiera analizar profundamente el rol del Consejo Nacional de Televisión. La televisión tuvo en la Constitución de 1980 una tensión que se puede entender en el contexto de los años 70, con el impacto que tenía la televisión, con la ausencia de otros medios similares, como primero el cable, después el concepto de televisión a demanda, que hoy día hace que las audiencias sean totalmente distintas. La profesora Labrador también hablaba respecto de los operadores, también se pensaba en una televisión que educara, que formara virtudes cívicas y que estuviera en manos principalmente del Estado y de las universidades, pero esa televisión ya ha cambiado y creo que es hora también de replantearse la idea de tener constitucionalmente un control de contenido de parte del Consejo Nacional de Televisión, que, entre paréntesis, es el único órgano de regulatorio de reconocimiento constitucional, que eso llama mucho la atención del contexto en el cual se redactó la Constitución todavía vigente. Se debe reforzar el reconocimiento también de la propiedad intelectual, especialmente los generadores del contenido informativo, y especial por esta situación que se está produciendo a nivel mundial que estoy mencionando respecto de las plataformas digitales, donde se produce problemas no solo de propiedad intelectual, sino también de libre competencia respecto de lo que puede hacer alguien que es un gigante como Google y que probablemente podría ser calificado como una facilidad esencial técnicamente, con respecto a lo que hacen los medios, que antes se percibían también los grandes medios como los gigantes informativos. Hoy en día son, la verdad, la asimetría que tienen con estas grandes plataformas es evidente, y la cantidad de problemas que está trayendo a nivel mundial también dan cuenta de ello. Por último, creo que es necesario mirar con detención el principio garantía actualmente reconocido por la Constitución y también de un desarrollo largo a nivel del Tribunal Constitucional del principio de reserva legal, porque es sin duda uno de los elementos
básicos para el funcionamiento de una prensa libre y de la libertad de expresión en términos generales, que tengamos una ausencia de la actividad administrativa en materia de regulación de contenido. En general, creo que hay muchos desafíos, creo que las libertades informativas no deben perder el protagonismo que deben tener en una democracia pluralista, abierta, como la que queremos proyectar en la futura Constitución, y por eso que también tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en este derecho, esta libertad que forma parte consustancial de la democracia. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Damos ahora la palabra al profesor Tomás Vial, doctor en Derecho por la Universidad College London, magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, legal máster en Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, abogado de la Pontificia Universidad Católica y profesor de la Universidad Diego Portales y Andrés Bello. Adelante, Tomás. Bien, muchas gracias, María José. También hago llegar mi agradecimiento al Diario Constitucional y a la Universidad Mayor por haber organizado este coloquio sobre un tema que es sin duda, como ya hemos visto, el listado del profesor Zárate es largo, y efectivamente ese es buena medida también de los temas que están en la mesa, y que no ha habido en realidad oportunidades de discutirlo a raíz del proceso constitucional. Comentábamos antes que yo, por supuesto, sigo por un trabajo como profesor de Derecho Constitucional, toda la actividad que hay de debate, discusión sobre la nueva Constitución, y lo sigo hace años, la verdad, y no ha habido otra actividad específicamente sobre libertad de expresión, así que doble felicitación a la universidad y al diario por haberla organizado. A ver, como ya mostró la exposición de Sebastián, la cantidad de asuntos que están involucrados en lo que podríamos enmarcar como título, libertad de expresión, es muy grande y cada vez más compleja. Entonces yo pensaba para esta presentación, que yo entiendo que este es una especie de inicio de un diálogo, de una conversación, porque hay muchas cosas que, bueno, no vamos a poder contar en razón del tiempo, ¿cierto? Y que aún tampoco están para nada claras en nuestro derecho constitucional, y tampoco en el derecho comparado, y tampoco a nivel del sistema de derechos humanos. O sea, hay cuestiones de las que ha mencionado Sebastián, que normativamente no tienen una buena solución hoy día, y eso es lo que nos sucede. Y yo concuerdo en buena medida con el diagnóstico que él hace, algunos agregados que voy a señalar. Pero entonces, si uno quiere discutir para una nueva constitución libertad de expresión, que insisto es como el título del libro, pero el libro adentro tiene muchas cosas, y una de las cuestiones también es definir cuáles cosas, cuáles entran y cuáles no. Yo creo que hay que primero pensar en un cierto marco, de cómo nos acercamos a pensar cláusulas constitucionales. Y un punto de partida son los temas que están hoy día en el texto constitucional, porque por supuesto, no porque nos determinen, pero sí que nos obligan a pronunciarnos. Queremos que haya consejo o no, porque el consejo está hoy día, para un ejemplo, ¿se fijan? Entonces el texto vigente nos da un listado ya de un menú, un cierto menú. Por supuesto no es todo el menú, pero ya hay un listado y que ya es largo. Si uno lo ve en el artículo 19.12, tiene varios párrafos y hay una cantidad de cosas adentro muy grande. Un segundo punto de partida, y ese sí que es obligatorio en mi opinión, y va a ser también tema de debate, y lo ha sido hasta ahora en nuestro derecho constitucional, es el marco del sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Porque esa es una obligación, es un marco vigente, son legislaciones, son normas que están en nuestro derecho, y por cierto, la constituyente, mi impresión, es una apuesta también, va a reforzar eso. O sea, entonces, es necesario pensar, me parece imprescindible, y eso
como materia de coherencia normativa, independiente esto incluso del estatus, porque es un problema de responsabilidad del Estado y como sociedad, el pensar las cláusulas constitucionales, todas, no solo esta, en concordancia con el sistema de derechos humanos que mismo Chile se ha comprometido a respetar. Entonces eso también nos da un marco, o sea, no estamos partiendo de cero aquí. En ese sentido, es cualquier cosa menos una hoja en blanco, sobre todo en materia de tratado, cualquier cosa menos en blanco, porque hay obligaciones. Entonces, yo creo que esos son puntos de partida. Uno, un punto de partida, por así decirlo, temático, lo que está hoy día en la Constitución, entonces hay que decidir si queremos que esté o no esté en relación a eso, mantenemos, cambiamos, agregamos, y el marco normativo en materia de derechos humanos. Luego, yo creo que hay que pensar algunas preguntas, porque estamos reflexionando sobre cláusulas constitucionales. Bueno, pero ¿cuáles son las cosas que podrían estar ahí? ¿Cuáles son los problemas que ameritan que introduzcamos normas constitucionales, si es que alguna? Y hay varias cuestiones, algunas bastante obvias, ¿cierto? Porque uno puede primero preguntarse, bueno, libertad de expresión, y por de pronto ya el uso del término expresión nos crea preguntas, porque hay algunos que van a decir opinión, información, que es lo que sale en la Constitución actual, otros van a hablar de derecho a la comunicación. Ya el término, uno podría discutir cuál es el término más adecuado para objeto de esta presentación, y además mi preferencia personal, hablemos de libertad de expresión, pero por cierto que ahí ya hay variantes, desde el punto de partida. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, libertad, pero libertad o derecho, ¿a qué? ¿Cuál sería mi libertad? ¿Cuál es el contenido de esa libertad? La primera pregunta, que dice relación más o menos con el párrafo inicial hoy día en nuestra Constitución y también en tratados internacionales. Primera pregunta, ¿cierto? ¿Esa libertad es a qué? Segundo, y esto es un tema muy amplio, bueno, ¿cuáles son las obligaciones del Estado respecto a esa libertad? O sea, solo respetar, promover, proteger, fomentar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay una cuestión, que es una cuestión, nuevamente, que hay que analizarla bajo el estándar de derechos humanos. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado frente a los derechos contenidos en tratados? Que también debería estar reflejada en la Constitución, y lo está en alguna medida en el artículo 5, ¿cierto? Para respetar y promover. Tercer punto. ¿Posee límites? La respuesta es obvia, pero la pregunta de fondo es ¿cuáles? ¿Cierto? Entonces, es una pregunta de cajón, ¿no? Y que ya María José nos señalaba, o sea, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión? Cuarto punto, pregunta. ¿Cuáles son las garantías? O sea, todo derecho tiene garantías explícitas, otras explícitas, unas en el mismo derecho, otras más generales. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y sobre todo en este caso, esta libertad tan fundamental, estamos todos de acuerdo, bueno, ¿cuáles son las garantías? ¿Cómo se protege? Hay diversos mecanismos. La Constitución contiene algunos y hay que preguntarnos si necesitamos otros. ¿Cuáles? Esa es una pregunta ineludible, ¿cierto? Las garantías de la libertad de expresión. ¿Cómo las vamos a entender? ¿Cuáles son? Quinto, no puse una operación, si yo puedo equivocarme en el listado, pregunta es, bueno, ¿vamos a regular va a decir la Constitución algo sobre los medios? No todas las constituciones lo hacen, y las más antiguas no lo hacen. Entonces, ¿la Constitución dice algo sobre los medios o no dice nada? Solo habla de la libertad seca y punto. ¿Qué entra a decir de los medios? Medios de comunicación, que, como se ha dicho antes, hoy día está en una situación particularmente compleja por la pluralidad, la inmensa variedad de medios de comunicación que tenemos hoy día, ¿cierto? Que hacen explotar la legislación actual y la dejan en realidad atrás. Entonces, eso es también una pregunta que hay que hacerse, ¿no? La actual dice algunas condiciones para crear medios, la posibilidad de crear medios, ya habla de la televisión, pero no habla nada más. Otras sí lo hacen, más nuevas, y otras más antiguas, nada.
colocamos dentro de la misma garantía el derecho a la información, lo regulamos aparte, bueno, más allá del tema estilístico, por así decirlo, porque uno podría pensar en 2 artículos, pero eso no es relevante en este momento. Bueno, lo incorporamos, sí, no, ¿de qué forma? Y pareciera que sí, sin duda, pero es también una pregunta que hay que hacerse, si a eso lo vamos a colocar en la misma cláusula o creamos un régimen aparte, etcétera, etcétera. Esa es otra pregunta. Yo agregaría, si uno va a pensar en la libertad de expresión en consonancia y en armonía con los demás derechos, que es la obligación que tiene el Estado, es cómo hacemos también esta libertad más asequible, más igualitaria. Y por eso es una obligación general, yo creo, el sistema de derechos. Y además, de pasada, yo creo que una cuestión central en el nuevo orden constitucional. Es decir, ¿cómo se hace esto? Un derecho que sea más democrático, por así decirlo. O sea, si es que acaso es necesario eso. Pero ahí hay una cuestión que hay que pensarla. ¿Cuáles son las formas para hacerlo? Yo creo que eso tenemos ahí un listado de preguntas, pueden haber otras, pero son las que se me ocurren en este momento, es que nos da una agenda de reflexión. O sea, uno dice, ya, a ver, vamos uno por uno. Digamos. Uno podría ir, libertad esencial, luego límites, garantías, medios sí, no, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Entonces, eso nos da, yo creo que la agenda, por lo menos, me atrevería a decir, incluye esas preguntas, y que nos llevan a temas. Los temas son el núcleo de la libertad, el ámbito protegido, sus límites, el derecho a réplica. Bueno, es una pregunta que también se puede hacer, y si está contenido o no, porque hoy día también está en la Convención Americana, lo metemos, no lo metemos, tiene sentido hoy día, otra pregunta, ¿se fijan? Medio de comunicación es un tema, ¿no es cierto? Si van o no y de cómo van. Deber a los medios, inclusión de los medios, qué características se les va a pedir. El régimen de los comunicadores también es un tema. Periodistas, ¿tienen algún estatus en la Constitución? ¿Es necesario decir algo sobre ellos? Ese es también un tema, yo creo, que está pendiente, porque si uno observa, por lo menos la jurisprudencia, la Corte Interamericana, los informes de la Comisión, de la Relatoría, eso es un tema, y por supuesto, yo creo que parte de la experiencia en Latinoamérica y hoy día en Chile, hace que quizás haya que decir algo a nivel constitucional, quizás. ¿Okay? Yo soy, y ahí, no necesariamente un partidario de una constitución mínima, porque yo creo que, pese que sea más elegante, la verdad, la constitución hay que pensarla como un documento de naturaleza política. Entonces, tiene que responder a las expectativas del momento también. Y hay que sacrificar la elegancia por dar señales y mensajes que orienten la acción política y legislativa de los próximos años. Tiene una función simbólica, o sea, no es un documento para abogados. Para los abogados bastaría que tuviéramos unos pocos artículos, porque lo demás lo deducimos, ¿cierto? Y eso es lo que uno hace en clase. Pero la realidad, la Constitución no es para nosotros, es para toda la sociedad, y ojalá sea lo más inteligible, entendible. Eso también comunicación, ¿cierto? El lenguaje, el derecho es un lenguaje. Y en el caso de la Constitución, particularmente en el caso de los derechos, es un mensaje a todos nosotros, de nosotros mismos, sobre qué queremos ser. Entonces, ahí lo expresivo es tan importante como lo normativo, estrictamente. Y no nos debemos olvidar en ningún momento de eso. Entonces, comunicadores. Los órganos reguladores, bueno, la discusión sobre Consejo Nacional de Televisión, por supuesto que va en discusión. ¿Se incluye, no se incluye y cómo? Está como tema. Y el derecho a la información. Entonces yo creo que esa es una agenda, diría yo, para pensar la temática. Ahora, por razones de tiempo, obviamente, yo solo voy a partir por el comienzo. Y por el comienzo yo creo que el texto
actual, el párrafo inicial sobre, que hoy día habla de la libertad de opinión, información, habría que modificarlo a hablar de libertad de expresión y que eso implique en el lenguaje de la Convención Americana y el lenguaje además del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la libertad de buscar, investigar, acceder todo tipo de opinión e información de todas formas. Con el agregado, y eso sí está muy bien en la Constitución actual, de cualquier forma y cualquier medio, porque esa cláusula nos permite hablar de que las formas de expresión, y eso es una cuestión sí contratada la experiencia humana, ¿cierto?, son múltiples. No hay, eso también una de las dificultades de la libertad de expresión, que es que usted se expresa. Bueno, no hay un canon de las formas de expresión. Lo expresamos desde que nos vestimos hasta cómo caminamos, estamos expresando, y uno puede, por cierto, protestar y comunicar, mandar mensajes, lo hacemos todo el tiempo, consciente e inconscientemente. Entonces, esa cláusula de ahí, cualquier forma, cualquier medio, es muy adecuada porque nos da la apertura completa a que cuando tengamos que juzgar si esto es una forma de expresión, bueno, prácticamente todo puede serlo dependiendo de la función que esté cumpliendo, ¿no? Entonces la frase que yo creo que es importante y que es, siguiendo acá a la Convención Americana, yo creo, es buscar, recibir, difundir, investigar información e ideas de todo tipo por cualquier medio y cualquier forma. Eso en cuanto yo creo que el núcleo, libertad o derecho de acceso a información, yo creo que colocarlo, pero la discusión sí es si lo colocamos juntos, ¿ah? Como hay algunas propuestas, o un párrafo aparte, pero yo creo que pese a que es un derecho que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional entendió implícito en la libertad de expresión, y también la Corte Interamericana, uno puede, sin duda que lo que es necesario es hacerlo explícito, eso no hay ninguna duda, ¿ah? Hasta hoy día es una creación jurisprudencial y por supuesto desarrollada en la ley de transparencia. Entonces tenemos que hacerlo explícito, el derecho a la información pública. Eso como núcleo central, yo creo. Y si uno compara los tratados, digamos, más o menos ese es el núcleo, ¿no? Entonces, cambiar los términos de hoy día de opinión e información, que son reductivos en realidad, por uno mucho más amplio que es libertad de expresión, ¿no? Porque, bueno, yo siempre he discutido en mis clases, perdonen que haga mención a eso, porque no puedo no dejar de ser profesor, es, bueno, pero si usted está bailando, usted está transmitiendo información u opinión, no calza, se fijan, esa es expresión, claramente, ¿no? Y el baile, la música, el arte entero es forma de expresión, pero no calza entre los términos, en realidad, opinión e información, naturalmente. ¿Cuáles son los límites? A ver, la segunda pregunta más relevante, ¿no? Acá el estándar, nuevamente, yo creo que la convención americana es bastante claro, y ciertamente es un estándar que tenemos que seguir, independiente de la forma que redactemos. La discusión es si vamos a necesitar límites explícitos en la cláusula de libertad de expresión o vamos a tener unos límites generales para los derechos, como pasa en algunos tratados y en algunas constituciones, lo cual puede ser más coherente, porque hoy día el tema de límites, de hecho, en el texto constitucional, libertad de expresión, no tiene límites explícitos, porque lo que hay es una autorización a establecer implícitamente vía la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores, que solo tendría sentido si hubiese límite. Pero a diferencia, por ejemplo, de la libertad de enseñanza, 1911, en que está la moral, buena costumbre y la seguridad nacional, o la libertad de culto, en la libertad de expresión, que es una libertad ideológica asociada a todo esto, no hay un límite. Entonces, si uno ve el tema de los límites de la Constitución actual, es particularmente incoherente. Entonces, lo que necesitaríamos es, yo creo, una cláusula general, que es la cláusula de respeto a los demás derechos y libertades de las personas, y pueden haber otros bienes constitucionales que tenga sentido colocarlo como límite generales a todos los derechos. Entonces, yo tengo mi duda que sea necesario colocarlo
Porque si uno coloca un límite en el caso de la libertad de expresión, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con los otros? Y se nos arma esta complicación interpretativa, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con la libertad? ¿Hay que colocarlo en todo y va a ser todo distinto? ¿O va a ser más ordenado colocar en un límite general a los derechos? Que sería un poco el texto que está hoy día en la Convención Americana. Entonces yo creo que eso nos da un parámetro. O sea, no hay ninguna duda que la libertad de expresión tiene límite como todos los derechos, no hay ninguno que pueda ser un abuso que dañe, otro es un principio contenido ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la cuestión es, y ese es el deber del Estado. Por eso, cuando pensemos en libertad de expresión, no podemos pensarla en forma aislada. Yo creo que respecto a esto, respecto a la libertad de expresión, hay dos formas, en última instancia, de pensarla. Una forma que podríamos denominar una concepción puramente liberal de la libertad de expresión, que esa es la concepción que está en la Constitución norteamericana, ¿cierto? La concepción que tiene John Stuart Mill, el pensador utilitarista, y uno de los grandes, On Liberty, uno de los grandes libros que hay sobre libertad de expresión. En que, claro, es un tremendo documento para la libertad de expresión, pero no hay otras cosas. Y la verdad es que eso, yo creo que el punto de vista del sistema de derechos humanos y sistema de derechos constitucionales no es consistente, ¿cierto? Uno puede pensarlo esto solo. Siempre juicio de análisis caso a caso, que yo coincido en eso, en el juicio de proporcionalidad caso a caso, pero la concepción y de las instituciones uno tiene que pensarla como armonizando los derechos de todos, y particularmente yo creo y eso es relevante yo creo en la nueva Constitución, de aquellos que hayan sido más excluidos, más discriminados. Eso es una condición yo creo de legitimidad del nuevo orden constitucional. Si la Constitución tiene que hacer una diferencia, algo distinto al presente, que como cuando una discusión que tenemos totalmente abierta. Pero yo creo que tiene que haber un énfasis en resarcir, en suplir, en favorecer a quienes han estado más excluidos, más discriminados en términos históricos. Y eso es una lógica que debe permear el texto constitucional y el futuro Estado. Sin lo cual corre riesgo, yo creo, ya que hay la libertad de expresión y, ojo, tenemos la discusión sobre medios de comunicación, su falta de confianza que hay hoy día, que es algo muy grave, y con falta de confianza en todas las instituciones del Estado, doblemente grave. Solo eso amerita una reflexión muy seria que hay que hacer distinto. Y la Constitución tiene que ser algo distinto en esta materia. Las fórmulas están abiertas. Yo no estoy, claro en cuáles son. Hay muchas que no las hemos discutido. Yo creo que esto es por eso yo pensé, lo que decía al principio, esta es una discusión inicial, pero hay que tener claro cuáles son los puntos de inflexión o de interés. Porque si uno no está claro sobre esto, bueno, yo creo que se va a dar contra la historia en ese sentido. Y eso tiene que también ver con los límites y con, por ejemplo, el régimen de comunicación, los órganos reguladores. Y hay varias circunstancias que podríamos entrar en más detalle, yo creo. Pensemos lo que significa hoy día los discursos de odio agresivo en redes, ¿cierto? Que es un problema de ejercicio de la libertad de expresión, que está siendo resuelto hoy día caso a caso por las cortes, ¿cierto? El sacar contenidos, pero ahí hay una situación que es bestialmente conflictiva y no tenemos una respuesta, la verdad, normativa hoy día. No tenemos, de hecho, eso muestra lo atrás que se quedó la ley de prensa, ¿cierto? La 19.073, cuando la gente hoy día se comunica por medio de Twitter. Los que leemos el diario, así, yo creo que debe ser Emilio, el profesor Naudón, así, yo leo el diario todos los días en la mañana, pero eso es, si uno habla con los alumnos, ellos no usan nada de eso. Entonces, ¿cómo compatibilizamos libertad de expresión en la era digital y de redes con los otros bienes que tenemos, ¿cierto?
dignidad, privacidad, no discriminación. Y es una cuestión, yo creo que es bien central, ¿eh? Las amenazas a la democracia que hay también a través de esta balcanización de los medios, ¿cierto? O sea, la pérdida de los medios tradicionales que se hunden, la gente no los sigue, y sabemos eso, los estudios que hay en el caso norteamericano, en el caso de la elección norteamericana, ¿cierto? O sea, la población que vota por Trump simplemente no ve televisión, salvo Fox, se informa a través de redes cerradas. La promesa de Internet de que íbamos a abrir el mundo se ha transformado en una trampa que nos hace que estemos cada vez más divididos y en esferas paralelas, en burbujas, y eso está sumamente estudiado, ¿cierto?, en burbujas mediáticas. Y es una cuestión que es absolutamente brutal, porque tampoco hay que utilizar el pasado, que antes siempre hubo manipulación de los medios de la televisión, ¿cierto?, como medio único en manos de un Estado o una empresa. Pero hoy día el problema es que tenemos burbujas en que yo simplemente no sé que hay otras opiniones porque no están en mi red. Entonces comenzamos a mirar el mundo en forma completamente distinta, y eso hace bien difícil el diálogo democrático. Bueno, yo quisiera terminar con eso. Entonces tenemos preguntas, desafíos, y por lo menos dos estándares, diría, en cuanto al núcleo y en cuanto a los límites, y de ahí yo creo que tenemos ahora que abrir la conversación. Gracias, Tomás. Bueno, yo recogería los puntos que creo que son más importantes que mencionaron el profesor Zárate y tú, y después abriría la conversación al público también respecto, ojalá, que estos puntos que yo considero muy importantes, pero también, por cierto, a los que ustedes tengan inquietud de preguntar. El profesor Zárate mencionó un tema que es fundamental, que es la autorregulación como forma de ordenamiento, estas libertades, la informativa, la de expresión, la privacidad y protección de datos personales, lo que considero de muchísima relevancia respecto a la nueva Constitución, y, por supuesto, el rol del Consejo Nacional de Televisión, que también lo mencionó el profesor Vial, junto con un tema que es crucial, en mi opinión, que es el de los límites y las garantías de la libertad de expresión, ¿no? ¿Cuáles serían estos límites? Si los pudiéramos bajar un poco, pudiéramos hablar un poco más ampliamente sobre cuáles pudieran ser estos límites y estas garantías de la libertad de expresión, cómo estarían expresadas estas obligaciones del Estado de las que habla el profesor Vial. Y, por cierto, también cuál sería el régimen de los medios y, sobre todo, de estos conglomerados gigantescos norteamericanos en materia del escenario de redes sociales e Internet, ¿no? Me gustaría si el profesor Zárate primero nos puede ampliar un poco más cómo podríamos tener un consenso en materia de privacidad y protección de datos personales, ¿no? En esta mirada hacia lo que podría ser la implementación de estas cláusulas, por decirlo así, en la nueva Constitución, o de estos nuevos temas que habría que discutir en mayor profundidad. Yo creo que en términos de, indudablemente que el derecho a la información se entiende de forma crucial con respecto al principio, al derecho a la privacidad. Creo que hay que fortalecerlo. Yo soy gran admirador del régimen de libertad de expresión que tiene el derecho norteamericano, pero no tanto en materia de privacidad. Creo que ahí, obviamente, que hay una decisión consciente de defender la primera enmienda en Estados Unidos respecto del derecho a la privacidad, pero creo que hay que fortalecer también el derecho a la privacidad, y haciéndolo vamos a encontrar un límite externo al derecho a la libertad de expresión, que no esté contenido en la misma formulación de la libertad de expresión, sino que por la vía de fortalecer este otro derecho vamos a entender que va a jugar como un límite, ¿ya? Bajo el criterio, como lo utiliza la jurisprudencia, de la expectativa de privacidad, que a mí me parece un criterio jurisprudencial que es bastante flexible, porque el problema de la regulación de la privacidad es que está
absolutamente relacionado con los avances tecnológicos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de registro de registro de comunicaciones o de, por ejemplo, el control de identidad, uno podría entender que el control de identidad con todas las cosas implicaría que a mí me revisaran, por ejemplo, si ando con alguna cosa cargando algo, pero no se extiende a que me registren al interior de este teléfono, ¿ya? Entonces son situaciones en las cuales se va a dar la discusión sobre las expectativas de privacidad que creo que se ha venido dando de forma aislada, con fines a veces administrativos, como decía, como una transacción a la seguridad, por ejemplo, a la seguridad ciudadana, sin tener una conciencia clara respecto del valor de la privacidad que se está perdiendo o respecto de otras materias especialmente económicas, la transacción que hacemos a diario, entregando nuestra información a cambio de algunos pocos pesos de descuento que nos puedan hacer. Pero en materia de libertad de expresión, creo que sí es fundamental, vinculándola a la protección de datos personales, mantener la línea divisoria que actualmente contiene la Ley de Protección de Datos Personales, que por supuesto me parece absolutamente desfasada en el tiempo, como decía, pero sí tiene un elemento importante que es delimitar y decir, esto se aplica a la protección de datos personales, se aplica a quienes son administradores de bases de datos y no se aplica a las expresiones. En buenas cuentas, un medio de comunicación, la tercera.com, no es una base de datos, por lo tanto, no puede ser objeto de cancelaciones como si fuera una base de datos de una empresa comercial. Entonces, esa delimitación a mí me parece que es positiva, incluso si es que no se piensa en la Constitución ponerla de forma explícita, debiera existir un criterio en ese sentido. Gracias, Sebastián. Antes de pasar con Tomás, nada más ahí acotar un poco y debiéramos en cierto sentido ahí mirar hacia Estados Unidos o hacia Europa en materia de privacidad, o no debiéramos mirar hacia ninguno de los dos lugares y tener algo propio en cuanto a los puntos que señalas tú. ¿Qué crees que sería lo más adecuado en la discusión o el debate? Porque se ha hablado muchísimo de ver al reglamento, por ejemplo, ¿no?, de protección de datos de la Unión Europea, ¿no?, o de Europa, y también se habla de esta mirada de privacidad precisamente como tú la señalas de la primera enmienda norteamericana. Entonces son dos miradas y en este sentido Chile, ¿en qué mirada estaría o tendríamos que generar algo en base a los puntos que señalas tú y señala Tomás? Yo creo que, dicho de una manera simple, creo que una de las ventajas que tenemos los países del sur, que tenemos esa libertad también para poder adoptar los distintos modelos. Yo creo que en materia de libertad de expresión, mirándolo como una libertad más orientada con un sentido liberal, aunque obviamente con responsabilidad social, como también lo han destacado la evolución de este concepto liberal que uno percibe del derecho norteamericano en materia de libertad de expresión, creo que no hay que abandonarlo y creo que podríamos incluso transitar más en ese camino. Pero en materia de privacidad, sin duda, debiéramos acercarnos al modelo europeo, pero teniendo en cuenta que no sea la moneda de cambio para debilitar un sistema de libertad de expresión que tiene que, a mi juicio, ser lo más libre posible, obviamente con las limitaciones de los tratados internacionales, como decía Tomás, con las limitaciones en relación al mismo derecho a la privacidad, pero sin el equilibrio tan sagrado que yo veo que tiene el derecho europeo en cuanto a tener la posibilidad de afectar más el derecho a la libertad de expresión. O sea, se puede hacer una combinación de ambas. Gracias, Sebastián. Bueno, Tomás, también si tú nos pudieras explicar un poco más en qué consistiría
esos límites y garantías de la libertad de expresión, ¿no? ¿Cómo podríamos bajarlos, ¿no? Para que el público a lo mejor también participe en torno a este tema que es fundamental respecto a la libertad de expresión, ¿no? Claro, a ver, los límites, el límite que están puestos en la Convención Americana son el respeto a las libertades de otros y también, concretamente, la reputación de otros también, y otros bienes que uno puede pensar como que son la seguridad del Estado, ¿cierto? Son cuestiones que son bastante estándar, yo creo, en nivel como más teórico, más normativo, ¿ah? Pero la cuestión es cómo ellas se adjudican, y eso tiene que ver básicamente con la función de los tribunales, ¿sí? Pero a mí lo que me preocupa, y eso tiene que ver con las garantías, y antes de desarrollar esto, la garantía número uno, y eso está claro, y eso viene de 1833, también está en la Convención Americana de la libertad de expresión, es la prohibición de censura previa. Lo que sucede es que hoy día la libertad de expresión, y eso siempre fue pensado en relación al Estado, pero ojo, la misma convención habla que también los controles, directos e indirectos, pueden ser también por manos privadas, ¿ah? Y ahí viene la pregunta del rol de los medios de comunicación, que son hoy día inmensamente, están en manos privadas, sobre todo en Chile. ¿Cuál es su rol en materia de libertad de expresión? Si solamente expresar la opinión editorial o hay algo más. Y si acaso podemos hacer diferencias entre la televisión, dada, a ver, el modelo de la televisión como un modelo con obligaciones especiales tenía sentido en una sociedad tecnológicamente menos avanzada, en que la televisión tenía un poder y un monopolio de la comunicación altísimo, ¿cierto? No es el caso hoy día, ¿eh? Y entonces las regulaciones que tenemos sobre la televisión y el Consejo de Televisión pueden tener menos justificación hoy que hace 20 años atrás. Pero eso no quita que uno pueda pensar en exigencias distintas. No es lo mismo una radio comunitaria, quizás, que un canal de televisión. Hay actos legislativos distintos, hay una concesión, hay un espectro más escaso. Pero la prohibición de censura previa es una garantía central, pero hay que pensar también en otras garantías de la libertad, porque la libertad, y aquí está lo que quiero hacer énfasis, no es solo que yo pueda emitir, sino que también podamos recibir información e ideas, y tengamos porque ese es un deber del Estado, asegurar la igualdad en ese sentido. Esa es una pregunta que hay que hacerse. No sacamos nada con decir yo tengo libertad, pero yo tengo una libertad fantástica, tengo un canal de televisión, puedo financiar un partido político, puedo financiar una campaña y yo hago lo que quiero. Hemos decidido que eso no es así en materia, por ejemplo, de campañas políticas. No hay libertad plena y hemos buscado un régimen que sea más igualitario de oportunidades. Entonces, la pregunta es, solo la pregunta inicial es, ¿cómo hacemos más igualitaria el acceso y recibir información y opiniones? Eso hay que planteárselo. Hoy día la reflexión sobre libertad de expresión ha sido la reflexión de la perspectiva liberal y los límites. Pero acá hay una exigencia también desde el punto de vista de otros derechos, que es un derecho constitucional, que no podemos olvidarnos. Los derechos hay que mirarlos todos en conjunto. Uno no puede mirarlo aisladamente. Eso es un error, digamos, interpretativo, ¿no? Es una omisión del deber del Estado. Entonces hay que preguntarse cómo usted da más acceso, un acceso más igualitario en materia de medios de comunicación y en materia para emitir y para recibir, que sea compatible con la misma libertad. Pero por eso yo decía, acá necesitamos un régimen que sea más consistente, un sistema de libertades. La Constitución hay que mirarla así. Bueno, entonces cuando hablamos de garantía estamos hablando de censura previa, pero además está esta pregunta de cómo garantizo otros elementos relativos a la libertad de expresión, como el acceso, como el recibir información. Por ejemplo, hoy día, tener o no tener internet
es una cuestión literalmente de vida o muerte. ¿Cierto? Bueno, eso era impensable 20 años atrás. El Estado tendría que asegurarse, y de hecho uno podría colocarlo en la Constitución quizás, yo insisto, no me gusta convertir la Constitución en árbol de Pascua, pero en fin, asegurar Internet asequible a todos, porque esa es la puerta a la comunicación, al acceso a información. O sea, si usted no está en Internet, está fuera de este mundo. Y es obvio que hay problemas respecto a eso dentro de Chile. La experiencia de la pandemia nos ha enseñado eso. Entonces, si uno dice, a ver, acceso a la información, acceso a opiniones, bueno, ¿cómo hago eso hoy día? ¿Cómo lo voy a hacer de aquí para adelante? Con la muerte de los diarios físicos. Es Internet. Bueno, entonces, parece importante asegurarse por parte del Estado que todos tengamos un acceso equitativo, acceso a una Internet rápida. Ahí se puede hacer muchísimo desde el punto de vista del Estado. En fin. Entonces yo creo que ahí hay una forma de aterrizar y de ampliar esto y mirar a desafíos que son importantes hoy día. Ahora, solo por último, para no quiero quitar más tiempo, porque yo tenemos un límite, ¿cierto? Un tema que es sensible es el de discursos de odio, da para mucho. La Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos lo que prohíben son la apología del odio y discursos que inciten a la violencia o al odio o a la discriminación. No hay una definición legal de discursos de odio. Lo que hay son normas en estas dos convenciones y en la ley de prensa que hablan de apología de más incitación. En el caso de nuestro derecho es más fácil todavía que en el caso de la Convención Americana. La pregunta es cómo se aterriza. En el caso de la ley de prensa es una sanción de multas, pero la pregunta es cómo aterrizamos en general dentro del mundo de redes. Porque, insisto, allí tenemos un desafío en cuanto a los límites, ¿cierto? Y entre otras cosas, la agresión que puede existir, y su regulación. Y eso no tenemos hoy día una respuesta adecuada dentro de estos gigantes que han hecho esfuerzos, para autorregularse, hablando del tema de la autorregulación, ¿cierto? Y han invertido millones de dólares. Pero la pregunta es, ¿queremos que ellos sean los censores? Porque en el fondo le estamos pidiendo eso. Y esa es una cuestión que a mí me complica, por lo menos. O sea, le estamos pidiendo a Google y a Facebook, usted censure, eche abajo cosas. ¿Es el mejor mecanismo? En fin, dejo abierto. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues dejamos abierto ahora la posibilidad de las preguntas. El que quiera preguntar tiene que pinchar el icono de la mano para que ahí se abra el micrófono y pueda hacer la pregunta. ¿No hay preguntas? No veo que haya... María José. Sí, aquí hay. Está levantando la mano. Hay tres preguntas. Perfecto. Aquí hay una. No alcanzo a ver al invitado. A ver, yo te ayudo. Mira, Camilo Pérez. Camilo Pérez, Natalia Muñoz y alguien que es Suez. Perfecto. Yo creo que con esas tres preguntas y podemos cerrar después. Vamos a hacer primero podríamos abrir con Camilo Pérez de Arce. Sí, muy bien. Le estoy solicitando que se reactive y no lo ve, parece.
Está, pero tiene su Sí, sí. micrófono cerrado, ahí sí. Ahí abrió. Ahí está con el audio. Sí. Bueno, más bien es una observación, y es que el mundo tiene muchos países, muchas culturas, y nosotros no tenemos por qué limitarnos a modelos estadounidenses o europeos, porque a lo mejor en China, a lo mejor en la India, a lo mejor en Venezuela, hay disposiciones dignas de atención. Eso nomás. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir con Natalie Muñoz Gallardo. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Mi consulta es porque tras lo expuesto por los docentes, que fue para mi gusto maravillosa con la constitución de sus opiniones, fue que deduzco que los derechos de la libertad tengan un origen en cuanto al derecho a libertad personal, política y económica, si los pusiéramos en unos pilares, porque finalmente para resguardar nuestra constitución deberíamos pensar en los tres pilares. Y actualmente la Constitución está enfocada en respetar la libertad de expresión, pero vista desde un punto más económico. Entonces, cuando ocurren estos problemas de limitar la libertad de expresión y saber cuándo es constitutiva de delito, creo que ahí hay una delgada línea que no es ni la Constitución clara en señalarlo, ni los propios juristas o las propias sentencias, porque muchas veces nos encontramos que la libertad de expresión es buena en casos A y B, y en otros momentos es buena para B y C. Es muy relativo a la forma en que se pueda llegar a ver la libertad como una igualdad. Entonces, no sé si los profesores podrían aclarar más bien mi duda con respecto a cuándo la libertad de expresión genera una libertad y no una igualdad respecto de la propiedad que podamos tener. Profesor Bial. Ver, no sé si me queda demasiado clara, Natalie, tu pregunta, porque la libertad hoy día, a ver, en el texto constitucional no habla necesariamente, no habla de una asociación con la libertad económica, aunque la práctica, el orden, régimen de los medios esté asociado, porque hoy día los medios son también una actividad económica, ¿cierto? Son empresas, ¿cierto? No todos, pero y son empresas como la Coca-Cola, digamos. ¿Ah? Y eso es, a ver, tiene puntos a favor y en contra, podemos discutirlo cuando hablemos del tema de los medios de comunicación. Es en qué medida la actividad económica favorece o distorsiona la transmisión de opiniones e ideas. Pensemos lo que significa el rating, ¿cierto?, en la televisión, que es el ejemplo más claro, versus otros medios de comunicación. Funcionan distinto. La televisión, claramente, eso tiene una fuerza gigantesca, y si acaso queremos que eso sea así o igual, o hay algo que la compense. Esa es una pregunta que no es nueva, por lo demás, porque lleva 40 años que hay televisiones en los países, 50 años en realidad, es qué tipo de televisión queremos, y esa pregunta hoy día es distinta dado el contexto tecnológico, ¿cierto? No hay que pensarlo como se pensaba antes. Entonces, sin duda que va asociada a esta actividad económica, y por eso yo señalaba antes que cuando hablamos de libertad de expresión hay que pensarla también, insisto, compatible o compaginable con el derecho a la igualdad, la igualdad de oportunidades, que está hoy día en la Constitución, incluso. Bueno, ¿cómo usted hace? Insisto con la pregunta, porque no la tenemos clara. O sea, de hecho, ni siquiera sabemos la pregunta. Es porque no la hemos pensado en realidad en conjunto, las dos cosas. Vamos carriles separados.
Es, por un lado, yo tengo libertad de expresión, por otro lado, tenemos igualdad y no discriminación, pero no se nos ocurre cruzarla. Por eso que hay que cruzarla, ¿ah? Como todos los derechos. Pues no es lo mismo tener libertad a secas o libertad igual, ¿ah? Y la igual dignidad de los seres humanos nos obliga al Estado, y eso va a quedar más claro, pero en la Constitución, es una igual libertad, ¿ah? Si no es una libertad que vale menos para algunos. Y eso es lo que, entre otras cosas, nos ha pasado en estos años. Entonces, la cuestión central es cómo aseguramos una igual libertad en este caso, sin que se destruya la libertad. Bueno, hay una tensión, obviamente, ¿ah? Histórica, pero hay que hacerse la pregunta, ¿ah? Usted Sí. lo que no puede hacer es pensar una sola y la otra por el lado, ¿ah? Como nos ha pasado hasta ahora. Yo creo que, no sé si me permite María José, Sí, claro. complementando un poco la respuesta, yo creo que el valor de la libertad de expresión, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba antes Tomás, el concebirlo como expresión en el sentido más amplio de la palabra, y a mi juicio, ya recuperar, se puede entender la libertad de expresión en una constitución actual y moderna, sí, pero implica también el reconocimiento de aquellos elementos que dieron base a la libertad de expresión para que sea lo que es fundamentalmente una libertad de naturaleza política, una libertad pública que nos permita, como lo hicieron nuestros procesos de independencia, el tener la posibilidad de discutir abiertamente lo que queremos como democracia. Entonces, yo creo que más es una libertad pública, de carácter institucional, de carácter político, y no solo de carácter individual o no solo de carácter económico. Ahora, en términos de igualdad, eso debiera marcar también un criterio del Estado en torno a cómo el Estado puede asegurar que esa cantidad de mensajes, ese libre flujo de información, se genere sin que el Estado ponga su mano sobre aquellos contenidos que al Estado le interesa que estén o que no estén. Y eso es lo más complejo en términos de regulación. En materia de, por ejemplo, de regulación de medios, se han hecho algunos esfuerzos que, lo que contaba Tomás, yo creo que es una regulación neutral. El dar el acceso a Internet permite una mayor comunicación, me parece perfecto. En materia, por ejemplo, que eso ya lleva muchos años, en materia de medios de clara identificación regional, hay a lo largo del mundo subsidios que se entregan para la creación de nuevos medios a nivel regional, que especialmente sería bastante positivo, independiente de la línea editorial que tenga ese medio que se quiere crear. Actualmente en la ley chilena tenemos dos fondos que son bastante exiguos y que podrían en ese sentido ayudar a este mayor acceso, que es un fondo de medios regionales, que son fondos muy pequeños, que se han aumentado año a año y que fueron establecidos en la ley de prensa, pero tuvo que pasar un tiempo considerable, como 10 años, hasta que se empezaran a implementar. Y por otra parte está otro fondo que es importante, que es el fondo de pluralismo, ¿ya? Que fomente estudios de cómo hacer una radiografía de cómo está nuestro pluralismo, que lo podamos discutir como sociedad. Yo creo que hay mecanismos indirectos pero con los cuales se puede otorgar este acceso, pero mi única preocupación es que sean mecanismos neutrales, donde el Estado no nos imponga como sociedad un mensaje, sino que la sociedad genere el mensaje que pueda dirigirnos. ¿Puedo seguir una observación? Sí. Sí. No, es que hay un problema con la teoría de neutralidad del contagio en el mensaje, por supuesto, una doctrina desarrollada en la jurisprudencia norteamericana, ¿cierto?, la Corte Suprema. La pregunta es, a ver, ¿el Estado es neutral frente a los derechos humanos? O los derechos constitucionales, como queramos decirlo. ¿Es neutral? ¿Puede serlo? No. Yo creo que en materia de otorgamiento de igualdad respecto de los mensajes, de que se pueda decir aquello que se tiene que decir, creo que el Estado debiera mantener esa igualdad. Podría serlo, pero no necesariamente así, porque el Estado no es neutral. O sea, partamos de la base, el Estado no es una entidad neutral en ninguna de sus acciones. Distinto es que el Estado decida, por ejemplo, los contenidos, ¿cierto? O sea, eso es un salto
no necesarios, ¿ah? Pero el Estado no es una entidad neutral, en modo alguno, ¿ah? Al contrario, tiene deberes en todas sus actuaciones. La pregunta que es en materia de libertad de expresión, ¿cómo se manifestarían esos deberes? ¿Ah? ¿De qué mecanismos, cierto? ¿Ah? Porque, claro, sería una errónea interpretación que el Estado comenzara a decir, yo decido, como yo tengo que proteger los derechos humanos, tengo que determinar yo, el Ministerio de Gobierno, ¿cierto? Si ese contenido, eso no, eso sería una contradicción completa con la misma idea de libertad. La pregunta es, ¿con qué mecanismo nos aseguramos, con qué regulación, si es que hay, que se respeten y favorezcan lo que son límites en realidad, pero no solo límites, porque el Estado no solo debe impedir que hayan infracciones, sino que además debe crear condiciones para el ejercicio de los derechos, ¿cierto? Pensemos en igualdad de género. El Estado no solo debe comprometerse con que no haya discriminación, sino que cambie la participación de la mujer, darle oportunidades efectivas. Ese es un deber que tiene el Estado, no una cuestión que él pueda abstenerse. Entonces, la cuestión es cómo se hace eso en la esfera comunicacional. No estoy diciendo una fórmula exacta, porque no es sencillo esto. No. Pero y hay un balance muy fino entre meter la mano, que yo en principio estoy en contra también, a cómo tú ordenas el mapa. Pero te fijas, es distinto ordenar partir de la idea que tú tienes una obligación a decir que no hay ninguna. Es una diferencia diametral. Vamos ahora con Miguel. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. Hola, bueno, saludar al profe Tomás y al profe Sebastián. Mi pregunta tiene que ver con el ámbito donde me desarrollo, que es el sistema educacional, y básicamente con la libertad de cátedra. Generalmente en la literatura se dice que la libertad de cátedra es un apéndice o una particularidad de la libertad de expresión, radicada solamente cuyos titulares serían solamente los maestros, ¿no?, en el ejercicio de su profesión, ¿no? Bueno, la libertad de cátedra vista así tendría, por cierto, las mismas limitaciones o las mismas, digamos, características que la libertad de expresión. Ahora, la libertad de cátedra tiene otras limitaciones que, esa es mi pregunta en el fondo, es si son válidas, ¿no? Porque hoy día la libertad de cátedra primero no está resguardada constitucionalmente, como si lo estaba en la Constitución del 25. Entonces, la primera pregunta sería si es necesario que esté o no esté. Y la segunda es si los proyectos educativos se superponen por sobre esa libertad de cátedra. Hemos visto hoy día muchos casos de profesores que han sido cuestionados seriamente por las manifestaciones sociales y otras cosas más, ¿no?, donde ellos han expresado su opinión personal, ¿no?, esta libertad de expresión, por cierto, y se le ha cuestionado seriamente por eso. Entonces, yo sé que en materia universitaria esto está más o menos amplio. Los profesores generalmente en materia universitaria son más libres de decir lo que piensan, independiente de la institución que esté, pero en materia escolar hay una retracción, por decirlo así, o hay más contención respecto a lo que pueden decir los profesores en sus clases. Entonces, esa es la pregunta, si es válido ese límite de los proyectos educativos por sobre la libertad de expresión, en este caso libertad de cátedra, y luego si también es razonable que esté en la Constitución como lo estaba en la del 25 y no en la actual Constitución. Eso. Gracias. Sebastián. A mí me parece que yo creo que efectivamente lo que dice Miguel, creo que se puede establecer, yo diría más a nivel jurisprudencial, especialmente la distinción de cómo se materializa la libertad de cátedra a nivel universitario que a nivel escolar. Creo que a nivel escolar puede haber cierta diferencia con el concepto de universidad y el concepto de establecimiento básico secundario, donde obviamente que yo creo que en ambos va a jugar el rol de
de la opción educativa, también del ideario, por ejemplo, que pueda tener el establecimiento universitario o secundario, ¿ya? Distinto sería el caso de establecimientos públicos a nivel universitario y a nivel escolar. Yo creo que esa distinción a mí me parece que podría ser más adecuada como para dar cabida a regímenes distintos, porque ahí está el rol de la universidad pública o del establecimiento público, no está mediatizado por la legítima misión que pueda tener el sostenedor en ambos establecimientos. Ahora, respecto a lo que tú mencionas de las actividades también fuera del aula, yo creo que eso es algo que eso es probablemente lo más sensible en términos de cómo afectar, y es lo mismo que pasa, entre paréntesis, en los medios de comunicación, cuando un periodista habla a título personal o en sus redes sociales, versus lo que ese periodista representa quizá en relación a ese medio. Ahí es donde se da una conjunción de derechos que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de enseñanza en este caso, o la línea editorial del medio en el caso de un periodista de un medio de comunicación, y la posibilidad también de poder emitir opiniones o acciones, todo lo que sea expresión en términos generales, fuera del ejercicio que desempeña. Dentro del ejercicio yo creo que habría que hacer esa distinción del ámbito privado y público según el sostenedor de que se trate. Si incorporarlo en la Constitución, yo creo que se podría pensar en incorporarlo. Creo que es importante desde el punto de vista de dotarlo de una garantía institucional, así como lo conocen los españoles quizás en su Constitución, pero yo acá trataría creo que es más importante también trasladar una serie de asuntos relativos a la libertad de expresión que también puedan estar presentes en las decisiones jurisdiccionales con criterios, eso sí, claros, con criterios jurisprudenciales consistentes, y que incluye incluso lo que se mencionaba recién del discurso de odio. Yo no lo pondría, por ejemplo, en la Constitución, pero hay temas que ameritaría pensarlo, pero yo lo plantearía con ciertas reservas. Nos quedan dos preguntas más. Una es que yo quiero responder algo. Sí, Tomás. Ya. A ver, sobre si debe estar en la Constitución, lo que pasa es que yo creo que está, porque la libertad de enseñanza, pese a que la jurisprudencia del TC lo haya mirado y la doctrina como porque los términos del texto dan pie para eso en parte, como algo de los establecimientos, es un error. La libertad de enseñanza es de los profesores, no es solo del establecimiento. Entonces, tú tienes libertad de enseñanza fuera de un establecimiento, dentro de un establecimiento, esa libertad está ahí. Ahora, ahí yo concuerdo con Sebastián que hay graduaciones en esto, y eso se ha hecho en la jurisprudencia comparada, no es lo mismo el grado de libertad frente a estudiantes adultos respecto a estudiantes que son en primaria y secundaria, en que hay obviamente un objetivo de la enseñanza y una posibilidad de crítica mucho menor que la que habría en estudiantes universitarios, por ejemplo. Entonces la libertad de cátedra claramente es más amplia y amplísima, debería ser a nivel de educación superior, y más restringida por los objetivos de la educación primaria y secundaria, que son muy claros además, y en la cual prima mucho más el derecho a la educación, y eso coloca condiciones al ejercicio de la libertad de enseñanza. Y ahí también yo concuerdo con el juego que puede haber y la necesidad de armonización entre la libertad del establecimiento y la libertad del profesor, que acordémonos, también sigue siendo un titular, cosa que en nuestra jurisprudencia no se ha reconocido. Entonces yo no creo que requiramos una norma especial, porque la libertad de enseñanza es eso, es la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza. Y eso no puede ser más explícito, yo creo.
sin perjuicio de las tensiones que puede haber, claro, sobre contenidos. Uno podrá, es infinita la posibilidad de la casuística que uno puede idear, porque particularmente en la educación primaria y secundaria, insisto, cuando tenemos una educación que tiene objetivos precisados en la ley, ¿cierto?, en los programas, es una libertad, yo diría, y también para los establecimientos, bien condicionada, la libertad de enseñanza dentro de un sistema educacional. Yo tengo libertad de enseñar lo que quiera en mi casa, pero no en un colegio. Gracias, Tomás. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Osvaldo Holstein. Buenas noches ya. Bueno, saludar y felicitar al panel, también al profesor Emilio Pfeffer, que fue profesor mío de Derecho Político en la universidad, y recogiendo un poco lo que decía el profesor Tomás Vial, en el sentido de que no siendo el Estado jamás neutro, y siendo también todas las constituciones una declaración ideológica por esencia, con mayor o menor techo, ¿cómo podemos regular en cuanto al derecho a emitir información y el derecho de los ciudadanos a recibir información con apellido de veraz o no, cuando no nos hacemos cargo y la Constitución no va a poder hacerlo por un tema de generalidad que tiene la norma fundamental, pero sí va a dar pie a que las normas orgánicas constitucionales, que son parte de la Constitución material, puedan regularlo? ¿Cómo se hacen cargo del mercado de las comunicaciones? Toda vez que, y esto se vio a comienzos de los 90, y tiendo a pensar que se va a reproducir también con los medios digitales, en que muchos medios escritos, el caso del Mercurio es paradigmático, no se financian con sus tiradas, sino que la principal fuente de financiamiento es el avisaje estatal. Entonces, consideramos al Estado, en muchos casos, cómo trata a los medios. De hecho, hubo muchos medios que, previo a que fueron de oposición, hasta antes de la llegada en democracia, que fueron asfixiados, en el fondo, no por un tema de falta de ventas, sino porque no recibían avisaje estatal. ¿Cómo se asegura que el Estado, cuando interviene, digamos, como actor económico, incluso con las limitaciones que el texto constitucional vigente le establece, no discrimine? Y ahí yo creo que tenemos que enganchar un poco con la visión que tenemos de los medios de comunicación. Son instituciones privadas, pero con un interés público fundamental para la democracia, o bien son empresas, derechamente, y tenemos que dejarlo entregado al mercado. Eso. Profesor Vial. A ver, el tema es importante, pero yo creo que en esto hay ya bastante estudio. Hubo hecho una comisión parlamentaria sobre publicidad estatal, y la verdad que la publicidad estatal es un porcentaje muy reducido del ingreso de los medios de comunicación en Chile, a diferencia, por ejemplo, en Argentina, en que porque está mucho menos regulado allá y el Estado gasta sin ton ni son, que en algunos medios muy importantes, y por supuesto los controla. En Chile no es así. La publicidad estatal es un porcentaje bajo, recuerdo que yo haber visto la cifra, y está el informe de la comisión, un 5%, es decir. Entonces yo creo que para los grandes medios no es en realidad la fuente, y quizás Sebastián, que es más experto en derecho de las comunicaciones, me pueda confirmar eso. Sin perjuicio de eso, es igual una cuestión válida, porque obviamente en ciertos casos un avisaje puede ayudar a un medio determinado, y en eso hoy día tenemos un régimen de compras públicas. La pregunta habrá que revisarlo, no es, los servicios públicos no pueden comprar en principio ni publicidad así al tuntún. Hay un régimen de compras como de servicios y de materiales, que es una regulación bastante estricta, esa es mi impresión. Y por eso no ha habido, desde esa comisión, que estoy hablando 10 años atrás ya, mayor discusión, y el tema de financiamiento de los medios hoy día, los medios escritos es que se fueron a Internet, y ese es un problema, sí, porque están haciendo que morir los medios
escritos, ¿cierto? O sea, la tercera está muriendo y va quedando una línea de medios físicos, y eso es interesante o preocupante desde el punto de vista de acceso a los medios. Yo creo que es un punto, pero yo no creo que sea... o sea, el tema de acceso, yo diría, si usted está diciendo, ¿cómo hacemos un acceso a los medios, a la posibilidad de comunicar más equitativa? Ese es un tema, ¿cierto? Pero no es por el tema de la publicidad estatal, ¿ah? Porque eso es, yo diría, abiertamente marginal. O sea, eso, los estudios que han habido hace años ya, no ahora, ¿no? Yo quería complementar ahí porque efectivamente no es tan importante en los grandes medios, en los medios nacionales, pero sí es crucial para los medios regionales, ¿ya? Para los medios regionales significa, en muchos de los casos, especialmente en el contexto en que estamos, la subsistencia. Todas las publicaciones que hemos visto, por ejemplo, de los facsímiles de los votos, todas las campañas de salud pública, etcétera. De hecho, desde el año 2017, eso se ha mantenido desde la presidenta Bachelet hasta ahora. En la ley de presupuesto se ha establecido una cuota de un 40% obligatoria en la publicidad estatal. Todo el avisaje estatal tiene que estar enfocado en un 40% reservado a los medios de clara identificación regional que no pertenezcan a conglomerados. Con eso, por ejemplo, se excluye el caso del Mercurio. Los problemas que se pueden dar ahora en la práctica, yo creo que a futuro uno podría pensar, ojalá que no pase, pero las experiencias de otros países donde se favorece a los cercanos al gobierno. Obviamente que eso exige tomar un poco esa recomendación que yo aludía el año 2009 que hizo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a propósito de un caso de la revista APSI con la tercera, donde la revista APSI decía que estaba siendo discriminada políticamente y el tribunal dijo, no, acá la finalidad del avisaje estatal es la mayor divulgación de la información, y si hay un medio que ofrece esa divulgación porque tiene una mayor cobertura, tiene que preferirse ese medio. Ahí hay una decisión que quizás puede ser discutible desde el punto de vista del financiamiento de otros medios, pero que es una decisión que al tribunal le pareció objetiva. Pero lo que llamó la atención, el tribunal hizo una recomendación a que el Estado, especialmente a nivel administrativo, estableciera criterios objetivos para el destino que tuvieran el avisaje estatal. Se hizo después con la ley de presupuesto, pero yo creo que todavía no es suficiente. Y a propósito del tema de Chile Compras, es cierto que ha ordenado esto, pero justamente ahora el problema que se está produciendo y que se está discutiendo durante estos días, durante esta semana, última semana, es que el criterio de Chile Compras, de los compradores, normalmente van a preferir el producto más barato, ¿ya? Y a veces se está dando ese problema que se están creando muchos, entre comillas, medios de comunicación, porque no producen información periodística propia, sino que difunden información de otros medios, y participan en estas licitaciones. Entonces, eso también está generando una suerte de distorsión, porque medios, especialmente estoy hablando de prensa regional, de medios familiares que llevan, no sé, 90 años sosteniendo un medio de comunicación que no son grandes medios y no pertenecen a conglomerados, que es bastante difícil para ellos llegar a competir con un sitio web que no produzca información, sino que esté vendiendo colgado de otros. Entonces, yo creo que hay que hacerse cargo de esas recomendaciones, de lo que pasó en la misma comisión de la Cámara de Diputados, de lo que decía el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y en el sistema de compras públicas creo que también habría que entender mejor cuál es la finalidad que yo tengo a que el Estado publique un aviso. ¿Es la difusión, dar publicidad a lo que se está informando máxima, o hay otros criterios que quizás pueden estar metidos ahí de poder financiar indirectamente a otros medios más pequeños, etcétera? Bien. Gracias, Sebastián. Veo que no hay más preguntas.
Así que agradecemos a todos su participación. Yo quisiera cerrar con las ideas fundamentales que tuvimos hoy en el coloquio que dieron los dos ponentes: autorregulación, privacidad y protección de datos, rol del Consejo Nacional de Televisión, límites y garantías de la libertad de expresión, acceso a los medios y el énfasis en este acceso, régimen de medios, etc. Me parece que son temas que quedan para seguir ampliando la discusión y el debate frente a esta nueva Constitución. Agradezco mucho a todo el comité editorial del Diario Constitucional aquí presente y me despido también en nombre de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches.